Gracias, Dios. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje. El título que hemos puesto, afírmate en la verdad. De nuevo, afírmate en la verdad. La palabra de Dios nos dice que hay mucho engaño. Personas y filosofías y creencias que supuestamente conocen la verdad, tienen la verdad. No es así. Solamente hay una fuente de verdad. La palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. Al Padre se dice Padre Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. La verdad. Tenemos que conocer la verdad y afirmarnos en esa verdad. Para cuando venga cualquier viento extraño a querernos convencer, estamos firmes allí en esa roca que no se puede conmover, porque es Cristo mismo. Déjenme decirles, es tan importante lo que vamos a ver, porque lo que vemos en el mundo hoy día, en personas que creen un poquito aquí, un poquito allá, no están firmes, no se pueden afirmar en algo si no es sólido, si no es verdadero, si no es duradero. Pero si te afirmas en la palabra de Dios, no importa lo que venga, tú estás sostenido, sostenida siempre. Vamos a ir al libro de Proverbios para empezar allí, en el capítulo 6, verso 27. Y el versículo 28, son dos preguntas que hay aquí en estos versículos. Proverbios 6, 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y la otra pregunta, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta lógica? No. Si pone fuego aquí se va a quemar. Si anda sobre carbones encendidos se va a quemar. En otras palabras, lo que está haciendo va a provocar un resultado, en este caso desagradable. Y usted dirá, solo un loco anda así. Es un ejemplo de algo que puede pasar. Y uno diría, en su sano juicio, nadie lo va a hacer. Pero engañosamente, si alguien lo engaña, entonces lo hace. Vea lo que dice más adelante en el capítulo 14, ahí mismo de Proverbios, el versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, está caminando en lo que cree que es correcto, pero al final es de perdición. Qué triste. Qué triste que una persona dedique su vida a algo que al final es para su perdición. Muchas personas se les habla y comienzan a rebatir, no, así no, de la otra manera. Pero ¿basados en qué estamos hablando? ¿Cuál es la base para poder llegar a una conclusión verdadera? Si no es la palabra de Dios, entonces solamente argumentos humanos. Es creencias, lo que pueda parecer verdad. Quisiéramos hablar hoy de lo que la Biblia misma dice que es la verdad y para que nosotros nos afirmemos en eso que Dios nos está mostrando como tan importante. Ahora, en este versículo que hemos leído de Proverbios, nosotros vemos aquí que una persona está haciendo algo
que a su entender es correcto, pero estaba equivocado. Estaba lo que llamamos sinceramente equivocado. ¿Y por qué una persona se equivoca cuando trata de hacer las cosas correctamente? Primero, porque le falta información correcta. Puede ser. Segundo, porque tiene la información correcta, pero no la quiere aceptar. Se revela a esa información, se opone a esa información, etcétera. Empieza a buscar cositas y las rechaza. Y tercero, quizás no quiere rechazarla, pero aparece alguien o algo que le hace cambiar de ideas y entonces engañosamente hace cosas que le van a producir un desastre, pérdidas, etcétera. Y quiero ver cómo es que funciona entonces esto para que nos demos cuenta y estemos apercibidos. Yo voy a ir al libro de Génesis ahora. Acompáñenme allí, por favor. Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo 8. Aquí tenemos esta parte de la historia de la creación del hombre, después que Dios había creado las demás cosas, y cuando Dios lleva al hombre a este lugar que vamos a leer y lo que le dice. Vamos a analizar. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a saltar al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me detengo allí. Desde niños todos sabemos esta historia, ¿verdad? Pero Dios ponía que la trajera, porque de allí comienza algo en que el ser humano tiene que andar muy cuidadosamente. Dios aquí, en su benevolencia, ha permitido que el ser humano tenga todo lo que pueda necesitar, lo que pueda disfrutar. Dice, todo árbol delicioso a la vista, árbol que producía un fruto muy agradable. Dios le dice, pueden comer de todos, pero Dios pone una limitante, una prohibición. Y le dice, de ese árbol no comas. El día que comas vas a morir. Ciertamente morirás. Bien, si todo estuviera solamente entre Dios y los hombres, no hay problema. Pero ahora vamos al capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta. Me detengo un momento. En Apocalipsis 12 define quién es esa serpiente. Dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hay una descripción en Apocalipsis 12 de quién es esta serpiente, de qué está hablando aquí. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Me imagino cómo sería la expresión que le estaba el diablo tratando de afectar a Eva.
Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ay, Dios. Qué atrevimiento, ¿verdad? Dios, el creador de todo, da una orden y viene este ser maligno a contradecir aquello, y no solamente a contradecirlo, sino a querer dar a entender a esta mujer de que no había buena intención en Dios al limitarle que comieran de ese árbol. Y le trastornó la mente. Y dice la palabra, el verso siguiente, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Me detengo allí. La historia sigue y la sabemos, creo que todos. Pero el punto aquí es, la mujer se dejó seducir. La mujer se dejó engañar. Y el hombre se dejó entonces seducir de la mujer, porque Satanás no tentó al hombre directamente, pero la mujer logró que el hombre también desobedeciera. Y allí vino una tremenda ruina de la cual todavía estamos hoy teniendo situaciones. El punto es, teniendo la verdad, Dios le había hablado la verdad, habiéndola comprendido, todavía hay otro factor que se llama el engañador, que trata de torcer lo que Dios ha dicho, trata de contradecir lo que Dios ha dicho y trata de hacerle entender a las personas que sería mejor que sigan ese consejo que está dando. Y al final, ¿qué viene? La muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y pecado es todo aquello que se hace que va en desobediencia a lo que Dios ha declarado. Entonces, recuerde, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ¿cómo que muerte si andaba lo que él creía que era correcto? Porque no supo discernir lo que es bueno de lo que es malo. No supo discernir qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios dice, no lo hagas. No supo comprender que debe tomar una posición firme, radical, a solamente escuchar una voz para obedecer, que es la voz de Dios, nuestro creador. Y muchas personas entonces caen en trampas, en situaciones, porque teniendo la verdad a su disposición, están creyendo errores de otros, mentiras que les dicen, son engañados fácilmente. Voy a ir al libro de Éxodo, me acompaña allí por favor. Éxodo, el capítulo 34. Veamos algo que Dios le dice ahora a este pueblo que Moisés está sacando. Éxodo 34, el versículo 12. Dios ha sacado al pueblo de la esclavitud y Dios ahora da muchas normas, leyes, estatutos, preceptos, cosas que les dice tienen que cumplir eso que se les está diciendo. Son muchas. Pero aquí dice Éxodo 34, verso 12, guárdate de hacer alianza
con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Es una advertencia. Allí Dios le había advertido a Adán que el día que de ese árbol comieres vas a morir. Y cualquiera diría, pues no murieron, siguió viviendo. Murió espiritualmente. Porque el que está en pecado, la Biblia dice, está muerto en sus delitos y pecados. Aquí Dios le da una advertencia al pueblo. Le dice, guárdate, dice, de hacer alianza con los moradores de esa tierra que vas a heredar. Van a ser tropezadero para ti. ¿Qué significa hacer alianza? Hacer alianza significa, analizamos cuáles son tus opiniones, cuáles son las del otro, a las opiniones, a ver, ¿dónde están de acuerdo? Los que están en desacuerdo, pónganlo a un lado. Entonces, únanse en lo que están de acuerdo. ¿Sí? Y hacen una alianza. Y procuran ahora respetarse y que cada uno respete los derechos del otro, etc. Parecería muy bonito siempre y cuando lo que ponga a un lado sea la palabra de Dios. Dios le dice aquí, no hagan alianza con ellos porque les van a servir de tropezadero. Sigue diciendo el verso 13, Dios les da a ellos una orden. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Dios es celoso? Dice la Biblia. Y dice, no te inclines ante nada de esas cosas que esas personas hacen. No te inclines ante imágenes, destrúyelas, derriba esas imágenes que están allí. Tienes que hacerlo. ¿Lo ha hecho así el pueblo? La historia bíblica dice que ellos fallaron a Dios, que ellos de una u otra manera desobedecieron. Pero aquí Dios está hablando claramente. ¿Por qué desobedecieron? Porque entraron en alianza. En alianza en cuanto a aceptar una ideología. Ya no tenían una mente totalmente pura en las cosas de Dios, sino que dieron cabida a algo más de otros que quieran opinar. Y se pusieron como a evaluar. Este dice algo bueno, está bien. Este también parece bueno. Pero Dios dice que no. Pero ¿qué tal si lo ponemos al lado y nos ponemos amigos? Cuidado. Por eso el mensaje dice, afírmate en la verdad. No permitas que nadie te mueva. La Biblia dice precisamente esto, que no nos dejemos mover de todo viento de doctrina que anda por allí. Tantas personas que viven escuchando espíritus engañadores y están sacando barbaridades. No nos dejemos engañar. Voy a ir a Primera de Juan, acompáñenme allí por favor. Capítulo 2. Nos dice ahora a nosotros, los cristianos, los creyentes específicamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Acompáñenme allí, por favor. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está diciendo aquí? Escuche bien. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y aquí dice que no amemos al mundo cuando Dios amó al mundo. Debemos hacer una distinción. Está hablando en este caso, el mundo es las obras que las personas que están en el mundo, que no conocen a Dios, están haciendo, las cuales ofenden a Dios. Dice, no quieran ustedes hacer lo que ellos están haciendo. Es diferente a cuando allí dice,
que Jesús amó al mundo de tal manera que vino a dar su vida, está hablando a los seres humanos, pero en este caso está diciendo lo que hacen los seres humanos que ofenden a Dios. No sé si se puede dar a entender de alguna u otra manera la confusión, pero la palabra es muy clara, aunque usa la misma palabrita mundo en la traducción. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona. ¿Y cómo es amar al mundo? Dice el verso siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Usted puede ver lo que está haciendo el mundo hoy día. Observe. En lugar de decir, cuánta maldad hay en la tierra, cuánto pecado hay en la tierra. Observa. Y Dios te dice, no lo hagas, no los imites, no te dejes arrastrar por esa corriente. Mejor dedica tu vida a luchar en contra de todo eso, porque tú eres diferente, porque el amor del Padre está en ti. Pero si tú te amoldas al mundo, dice, el amor del Padre no va a estar en ti. Vas a salir perdiendo. Un poquito atrás, capítulo 1, verso 5, nos dice algo muy radical, la palabra. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Me detengo allí. Dios es luz. No hay tinieblas. No hay medio verdades. No hay engaño en él. No hay nada que ocasione como a que tú dudes. Dios habla muy claramente. Si te dejas guiar por el Espíritu Santo siempre te va a dirigir a todo lo que es la verdad, lo correcto, lo verdadero, lo que es de Dios. Pero si no buscas esa comunión con el Espíritu, serás presa fácil del maligno, que engaña a toda, dice la humanidad, engaña a todo el mundo. Aquí dice Dios es luz, pero ahora tremendo. Porque nos damos cuenta que hay muchas tinieblas queriendo gobernar, muchas tinieblas queriendo imponerse. Muchas cosas están sucediendo queriendo que uno se quede callado o que uno acepte o que uno se haga partícipe para evitar problemas. Pero la Biblia dice, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y dice que si alguna persona anda en esas tinieblas, no puede decir que está en la luz que Dios da. Porque de alguna manera te saliste de esa zona iluminada y ahora te metiste por voluntad propia, pero engañada o engañado a esas tinieblas. Y ahora si dices que andas en la luz, estás mintiendo. Y los mentirosos no entran al cielo, dice la palabra. Eso es fuerte. Porque Dios quiere que el cristiano sepa que tenemos que mantenernos firmes en su palabra. Su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. No solamente la conozco, yo soy la esencia de la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que os guiará a toda verdad. Dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, no con penumbras, no a media luz, no dejando zonas medio oscuritas allí. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y también de las tinieblas de este siglo. No podemos tener lugar con él. Jesús dijo una vez: el que no es conmigo, contra mí es. Jesús no se mezcla. Dice la palabra: no hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Entonces, hermanos queridos, Dios nos manda a nosotros a mantenernos firmes en su reino, en las cosas de su reino. Y no nos dejemos mover de allí. Pero va a ocasionar presión, sí, claro que sí. Va a ocasionar persecución, es posible. Va a ocasionar problemas mayores, es posible. Pero ¿sabes una cosa? El que está reinando es Dios, no las tinieblas. Si Dios permite esas presiones que lleguen, Él tiene un plan maravilloso. Él sabe lo que se propone y lo va a lograr si persistimos allí. La Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz, que es Jesús, que es la luz, vino a las densas tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Donde quiera que hay una persona que es de Dios, que es firme en la palabra de Dios, que vive obedeciendo lo que Dios dice, por más pequeñito que parezca el mandato, pero si Dios lo dijo, tiene mucho valor. Lo buscamos y lo apreciamos y lo aplicamos. Una persona que vive así, vive de la manera que Dios quiere. No se va a mezclar. Se va a acercar a los que están en tinieblas, no para decirles que tenga parte con Él, no, sino para mostrarle que es mejor vivir en la luz. Es mejor tener a Dios como amigo y no como juez que un día te va a condenar. Es mejor ser de Cristo y no del maligno. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando andamos en la luz hay comunión. Déjeme decirle, cuando andamos en la luz, esas cosas que leíamos antes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no afectan al creyente. Anda en este mundo como si no fuera de este mundo, pero precisamente eso es lo que Jesús dijo. Ustedes no son de este mundo, aunque estén en este mundo. Tenemos que caminar por la tierra con valores más altos que los demás que no conocen a Dios están teniendo. Los valores del reino de Dios son infinitamente más altos, mayores, más poderosos que los valores que las personas normalmente tienen. Entonces, procuremos conocer esos valores que están explícitamente explicados en la palabra de Dios. Conozcamos. ¿Para qué? Para que haya comunión. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de cuando alguien está diciendo algo que es de Dios. Si usted alguna vez ha hablado, primero que usted esté bien con Dios, porque si no, imagínese, usted está bien con Dios y alguien le viene con un razonamiento, es de una que dice, no, así no es, eso no es de Dios. Y empieza a quererte como decir, espera, no, eso no es de Dios y punto. No te dejes mover de lo que es la verdad, de lo que es la palabra de Dios. Yo voy a terminar en el libro de Santiago, me acompaña allí, capítulo 4, versículo 4. Dice Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras. Esa expresión, yo imagino con qué intensidad fue dicha, no la voy a decir, pero almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios mío. Pero muchas personas están andando con amistad en el mundo. Y por otro lado, creen que no está pasando nada. Porque en su mente llegó un pensamiento, un razonamiento como el que llegó a Eva cuando fue tentada, queriendo decir que es mejor de la manera que le estaban diciendo. Y hay muchas personas que se han hecho amigas del mundo, no de las personas, sino hacen amistad. Como leíamos en el libro de Éxodo, ellos han hecho de alguna manera, se han unido, se han pactado, han ligado sus vidas. Muchas personas se han hecho amigas del mundo y se han constituido enemigas de Dios. Pero creen que Dios sigue con ellas como que nada está pasando. Eso es lo triste, porque tienen sus ojos cegados. La Biblia dice que Satanás es que pone una venda en el entendimiento. ¿Pero a quién se lo pone? A quien se dejó engañar. El pecado no tiene poder sobre el creyente a menos que el creyente se descuide, y ahora viene el pecado por medio del tentador y hace estragos. Dice el verso 5, una pregunta hacia aquí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo te anhela celosamente, nos anhela celosamente. Hemos leído que Dios es un Dios celoso. Y Dios dice en su celo, dice, no adores ídolos, no te postres ante esas imágenes, destruye todo aquello que provoca el celo de Dios. No andes entre dos aguas. Deja de estar tratando de agradar a los que desagradan a Dios. Más bien procura agradar a Dios, pase lo que pase. Aquí dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela. Anhela tener una comunión íntima con nosotros, pero Él es santo. El apellido es Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Santidad es apártate del mal, apártate de la inmundicia, apártate de esas cosas que los que no conocen a Dios creen que no es nada malo, pero Dios dice es malo. Apártate para que el Espíritu Santo entonces pueda tener comunión contigo, y entonces tú puedes andar tranquilamente en la tierra sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que no estás provocando a celos a Dios, sabiendo que no estás haciendo afrenta al Espíritu Santo, que la Biblia llama el Espíritu de gracia y de santidad. Tenemos que mirar esto muy bien. Tú dirás que el Espíritu de Dios que mora en mí se pone celoso, pero el celo no es una obra de la carne, sí, pero en este caso no es obra de la carne. Está diciendo, estás tomando una decisión, estás abandonando a Dios para coger aquello que está allí. Y Dios dice, no lo hagas. Nada ni nadie te puede dar lo que solo Dios puede darte. Nada ni nadie puede compararse a aquel que te ha dado la vida. Nada ni nadie puede acercarse en lo más mínimo a aquel que todo lo puede y todo lo tiene. Entonces, ¿qué dice más? Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Escuchó? Muchas personas en su soberbia no quieren comprender que la palabra de Dios es para su propio bien. Es para evitarle algo terrible que viene si no obedece la palabra de Dios.
Pero si son humildes ante lo que Dios dice en su palabra que Él mira al que es humilde de corazón y a aquella persona que tiembla ante su palabra. Dios mira el corazón. Y cuando alguien se da cuenta que se ha mezclado y reconoce que Dios fue ofendido por eso, entonces toma medidas y dice: Dios da gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice entonces el verso 8 lo que se debe hacer. El verso 7: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Escuchó? En el orden correcto. Primero nos debemos someter a Dios, a su palabra, a lo que Él ordena, a lo que Él dice. Y si hay por ahí alguien que viene a contradecir lo que Dios dice, lo rechazamos. Someternos a Dios. Después de estar sometidos a Dios, en comunión con el Espíritu Santo, podemos declarar que aquel que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y resistimos al diablo. Cuando viene contra nosotros, hay una resistencia, pero poderosísima. Pero no es en nuestra carne, es el Espíritu Santo en nosotros el que nos da la valentía y da testimonio de que el diablo no tiene nada en nosotros y tiene que huir. Huirá de vosotros. Si nos diéramos cuenta de que esto es algo que se ve muchas veces, quizás diariamente y a veces en un día más de una vez, que sientes que tienes que estar alerta. Alerta, el enemigo viene sigilosamente, viene como que nada pasa. La Biblia lo compara con la serpiente. Se mete y como que no llegó, pero sí llegó. Y viene con unas creencias extrañas y cuidado si le crees. Entonces, aquí dice la palabra de Dios: resístelo. ¿Por qué? Porque Dios te dará discernimiento. Dios te mostrará cuando algo parece de Él, pero no es de Él. El engaño básicamente significa, tiene algo de verdad, pero no es 100% verdad. Algo sí se puede comprobar, pero no todo se puede comprobar. Entonces, lo que no se puede comprobar, quieren que lo creas porque sí, te están engañando. Cuidadito, afírmate en la verdad y no la sueltes. Sigue diciendo el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Cuando tú crees que tal vez sí o que tal vez no. ¿Para dónde voy? ¿A quién le creo? No sé, pero lo que él dice parece bien, pero lo que este dice parece bien. Afírmate. Purifica tu corazón. ¿Cómo lo vas a purificar? Pídele perdón a Dios. Dios te purifica el alma, el corazón con la sangre de Cristo cuando te perdona, cuando te limpia. Pero tienes tú que actuar. Dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Tú vienes a Dios y Dios no se va a ir y te va a rechazar. No, la Biblia dice: tú te acercas a Dios como dice la palabra, Él se va a acercar a ti y te va a recibir. Verso 9 y 10, con esto terminamos para que oremos. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Señor, solo tú sabes que es bueno, que es correcto, que es perfecto. Solo tú sabes, Dios. Nos humillamos delante de Él. Reconocemos, si hay que reconocerlo, en cualquier área que se haya una persona desviado. Debemos reconocer si el maligno puso algún pensamiento en tu mente que te ha llevado a hacer amistad con el mundo o con algo que el mundo hace y tú dices: no le veo nada malo. Tú no le ves nada malo, pero Dios sí le ve muchas cosas malas en eso. Porque está mirando en ti que has mezclado
tu vida, tu creencia, todo lo tuyo con el reino de las tinieblas. Y cuando lo haces, te estás apagando, te estás volviendo pura tiniebla. Jesús dijo una vez, mira, no sea que la luz que hay en ti se vuelva tinieblas. Mucho cuidado, porque está eso de peligro. Es un riesgo. Pongámonos en pie, que podamos nosotros obedecer lo que Dios nos manda aquí. Aleluya. Recuerda, la Biblia habla claramente. De nosotros depende creer que la palabra es verdad y que todo lo que Dios dice es verdad. Todo. Hermanos queridos, que Dios nos ayude. Porque es tan fácil que las personas se deslizan, se desvían. Pero sabes, si en tu corazón te dispones a afirmarte en la palabra, afirmarte en la verdad de Dios, Dios te dice, Él te agarra y no vas a resbalar. Cuando viene algún peligro, Dios te levanta y sigues. Y otro peligro te asusta, no, tranquilo, Dios te tiene en su mano. Y te dice, entonces puedes recibir cuando lees y cuando la escuchas esa palabra que te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te levanto con la diestra de mi justicia, yo te sostengo. Pero hermanos, hagamos lo que nos toca a cualquiera que le toque. Si hay alguien que el Espíritu Santo no le redarguye, gloria a Dios por tu vida. Pero la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. No te duermas en los laureles. El enemigo sigue activo. Pero el Espíritu Santo también está contigo. No andes con temor tampoco. Pero es importante que si el Espíritu Santo te ha mostrado que te has desviado, que hiciste amistad con eso que el mundo ve bien, pero Dios no lo ve bien. Y para ti, bueno, para que no se ofenda. Bueno, se ofendió Dios. ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de actuar. Es tiempo, el que está riendo, gozando, pero pecando, mejor que se convierta en lloro. Un lloro de arrepentimiento. Un lloro que lleva a la salvación. Un lloro que trae perdón a tu vida. Un lloro que permite que Dios haga justicia por medio de Cristo y te declare limpio, libre de culpa. Oremos, hermanos queridos. Amado Dios y Padre nuestro, todopoderoso eres tú. En el nombre del Señor Jesús, henos aquí, Señor. Te agradecemos por tu santa y bendita palabra, por haberla dejado como testimonio vivo a la humanidad de quién eres, cuáles son tus caminos que nos mandas a andar por ellos. Y te agradecemos, Dios, porque nos haces ver en tu palabra que los que estamos contigo podemos caminar seguros en esta tierra, sin temor, porque tú eres que peleas por nosotros. Y tú eres que nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero cuando hay cualquier desliz, confusión o cualquier persona ha sido engañada, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú escuchando cualquier confesión que mis hermanos están haciendo delante de ti en esta hora. Seas tú, Señor, ayudándoles a ver aquello que está escondido en su memoria y lo traigas para que ellos tomen conciencia de que eso está pendiente. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú dices en tu palabra que tú vas a exaltar a los que se humillen, que tú los vas a limpiar a aquellos que se arrepienten, que tú los vas a entronar de nuevo, Señor, en esa posición a aquellos que de verdad deciden andar solo en tus caminos, obedeciéndote a ti. Henos aquí, Señor. Hermano, hermana, habla a Dios. Háblale de todo corazón. Él
escudriña la mente, prueba el corazón y ve todo lo que hay allí. Díselo en una confesión genuina, sin hipocresía y sin olvidarla en el futuro, para que no caigas en lo mismo, y verás cómo Dios hace la obra en ti, y que el enemigo así venía a destruirte, podrás resistirlo una y otra vez y tendrá que huir de ti, porque es Dios el que va a actuar a tu favor. Gracias, Padre, y presentemos esta canción a nuestro Dios con todo el corazón también. Aleluya.